Hola hermanos, buenos días. Es tiempo de meditar en la palabra de Dios y en este día quiero compartir un mensaje con ustedes titulado Experimenta el resultado de la fe y la obediencia. Y voy a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 12 de Éxodo que dicen de la siguiente manera. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente, comerán el cordero, de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Experimenta el resultado de la fe y la obediencia. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento que hemos leído tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y nos muestres ese resultado de experimentar en carne propia la obediencia y la fe, y disfrutar, Señor, cada momento en que tú nos muestras tu amor y nos protección. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice este momento. Te lo agradecemos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en un momento de la historia en el que Dios, por medio de este siervo Moisés, había dicho a Faraón que dejara ir a su pueblo de una manera, con una muestra de señales, ¿sí? Con advertencias por medio de plagas diversas, las cuales fueron gradualmente incrementando hasta aquel punto en que los egipcios estaban preocupados. Las primeras plagas no parecía importarles mucho, pero las últimas ya les tenían preocupados, las tinieblas, la afectación de sus cultivos, de sus ganados. Esto ya los tenía preocupados, pero Faraón seguía cegado, seguía endurecido y se mantenía firme en no dejar ir al pueblo de Israel a adorar a Dios como Dios lo había indicado. Pero quiero mencionar aquí algo importante como previo a iniciar el mensaje. El tiempo de gracia que Dios había dado al pueblo de Egipto y en especial a Faraón se había terminado. Había sido una palabra, había sido señal tras advertencias y el tiempo de gracia se había terminado. Dios había de dar libertad sí o sí a su pueblo y la forma de hacerlo en este momento ya sería severa. Ahí es donde estamos ahorita en la historia y como primer punto que quiero compartir con ustedes es llamado a la obediencia, ¿sí? El llamado a la obediencia de parte de Dios hacia con su pueblo, hacia con nosotros,
un llamado a la obediencia. Y en los versículos del 1 al 20, yo leí una parte, no llegué hasta el 20, pero en estos versículos del 1 al 20, Dios le da la instrucción a Moisés para celebrar algo nuevo que aquí menciona llamarse Pascua. Esto es la Pascua de Jehová. Y da indicaciones muy puntuales para celebrarla, cómo escoger, ¿verdad?, el día exacto, la cantidad exacta por familia, la manera de comer la carne que no fuera ni hervida ni cruda, sino asada, que tenían que comer toditito lo del animal y lo que quedara se quemara y que no dejara nada en absoluto. Cada instrucción precisa se presenta al siervo, en este caso a Moisés, de lo que el pueblo había de hacer. No es algo que Moisés hiciera por todo el pueblo, sino que esto se tenía que hacer en cada hogar, en cada casa, y era un llamado de parte de Dios a la obediencia. Sí, como tal, la palabra, el plan, los detalles militares, por así decirlo, de la liberación, eran dados por parte de Dios a el líder espiritual, que en este caso es Moisés. Este hombre, este líder que Dios había puesto delante de su pueblo. Y eran nuevas instrucciones después de pasar más de 400 años en la tierra de Egipto. Llegaron en aquel momento, si recordamos la historia en Génesis, cuando José está a cargo de aquella tierra, que Dios le dio sabiduría para administrarla, y en tiempo de sequía y de escasez llega la familia de José y se quedan en Gosén. Pasaron más de 400 años allí y vienen estas nuevas indicaciones, ¿sí? Estas nuevas instrucciones para el pueblo después de haberse hecho esclavos de esta nación de los egipcios. Dios estaba revelando su plan. Y este plan de una nueva festividad, de una nueva recordatorio, un plan en el cual menciona qué iban a hacer, qué iban a comer, de qué manera, apresuradamente, tiene un significado aún mayor. Y esto que estaba diciendo el Señor requería obediencia. Por eso menciono este primer punto llamado a la obediencia. Un plan súper detallado de Dios que está presentando, sí, con santo y seña, requiere fe para hacer tal cual Dios lo está mandando. El plan divino requiere fe para cumplir y acatar tal cual Dios lo está planeando y lo está programando. No era una cosa ligera, no era una indicación que se debiera cumplir a la ligera, no. E incluso se menciona en el versículo 15 y en el 19 un apartado muy particular acerca de qué debían de comer y cómo lo debían de comer, acerca de la masa preparada y lista sin levadura. Y menciona algo muy fuerte acerca del cumplimiento de esto. Dice, el que comiere pan leudado fuera o sea expulsado del pueblo. ¡Qué severo! Pero el plan de Dios, el plan divino, requiere obediencia total y acatarlo al pie de la letra. Dios estaba dando la pauta precisa y repito, esto requiere obediencia total. Dentro de estos planes puntuales, describe la acción de Dios para con los egipcios al haberse terminado, ¿qué dijimos? El tiempo de gracia. Wow, en momentos cuando leemos o pensamos en esta frase, el tiempo de gracia, se nos eriza la piel. El tiempo ya se había acabado, ¿sí? El tiempo de gracia ya se había terminado para los egipcios y Dios iba a actuar de una manera más fuerte, más severa. Y dice el versículo 12, pues yo pasaré. Tenían que hacer todo este plan tal cual Dios lo había indicado, porque yo pasaré, decía el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, no solo de los hombres, sino también de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Vino a traer juicio después del tiempo de gracia. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
palabra de Dios. Y la sangre les va a servir por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, dice la versión Reina Valera, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta frase, esta enseñanza, la conocemos muchos desde pequeños, pero lleva un significado todavía más profundo, más profundo. Enseguida los vamos a decir. Había indicaciones, repito, puntuales de Dios dadas a Moisés para instruir a su pueblo. Era el llamado a la obediencia también para Moisés como líder, el cual vemos en los versículos siguientes, del 21 en adelante, que una vez que él recibe esta información de Dios, él se dirige y hace una convocación de todo el pueblo para ahora transmitirles estas indicaciones y juntos como nación dar el paso a la obediencia. ¿Sí? Versículo, repito, 21 al 27, viene la parte que se presenta a todo el pueblo. Marca la pauta específica que el Dios de Israel estaba dando a su pueblo que iba a darle libertad. Y quiero recalcar aquí otra vez, Dios nos llama a la obediencia con propósitos más profundos. No solamente era cumplir por cumplir, no solamente era tomar el corderito en ese día, no agregarle levadura a la masa, estar listos. Había algo más profundo en esto, mucho más profundo. No solamente era darles la libertad de esta nación que ya los tenía oprimidos en Egipto, iba más allá, ¿sí? Iba más allá y Dios nos llama a la obediencia con propósitos más profundos. Antes de continuar, voy a hacer un señalamiento y después lo abordamos. Señalaré dos expresiones relacionadas con el verbo pasar que acabamos de leer en el versículo 12 y 13. En la primera, hace referencia de pasar eh, haciendo esta referencia a avanzar o recorrer, ¿sí? No nada más como un paso de costado, sino ir avanzando y recorrer toda la tierra de Egipto, ¿sí? Esta parte que vemos nosotros en la Reina Valera como pasar, también la podemos encontrar como visitar, ¿sí? Yo, Jehová, visitaré y recorreré toda la tierra de Egipto. La segunda expresión hace referencia, dice ahí nuestra traducción, pasar por alto, saltar, ¿sí? Brincar este punto. Y así lo hemos entendido, así lo hemos leído y así lo hemos comprendido e incluso enseñado. Tanto el versículo 12 y 13 como el versículo 23 hace referencia a estos mismos verbos y dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esta es la versión TLA. Dicho de otra manera, así cuando nuestro Dios, recorra el país, ¿sí? Avance, recorra, visite, para quitarles la vida a los hijos mayores de los egipcios, veré la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. ¿Sí? Aquí recalco eso. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. Versión TLA. Y esto lleva un significado más profundo que enseguidita vamos a mencionarlo. Pero quiero ir a la segunda parte, segundo punto. Hay un llamado a la obediencia, que fue el número uno. Segundo, ejercer la fe. ¿No tiene que ver? Sí, sí tiene que ver. Dios nos llama a la obediencia, pero para pasar a la obediencia, ejecutarla, es necesario ejercer la fe. Debo dar mi paso de fe. Habían estado estos más de 400 años oprimidos. ¿Se acordaban de Dios? Sí, pero podremos pensar esa otra parte. ¿Por qué Dios no nos visita? ¿Por qué Dios nos tiene en estas condiciones? Y ahora viene una palabra con tantas indicaciones, con tantos detalles, que era necesario ejercer la fe. Dios
nos ha dado dirección e instrucción mucho tiempo de nuestra vida. Pero no solo es importante poner atención, solamente escuchar, acatar, sino dar un paso de fe. Yo puedo estar muy atento, yo puedo entender el plan de Dios, pero no es suficiente. Yo tengo que ejercer la fe para poder obedecer. Y esto es bien importante, ¿sí? Teoría podemos saber, podemos tener nuestros oídos muy diestros, nuestros ojos muy despiertos para conocer el plan de Dios. Pero lo más bonito y lo más importante es que si Dios ya nos ha llamado a la obediencia, pasemos a ejercer la fe, ¿sí? Dar ese paso real de obediencia, caminar junto con en sus planes. Y cuando damos ese paso de fe, podemos caminar a la obediencia. Y caminamos a la obediencia. ¿Qué es necesario? Y voy a mencionarlo cuando reconocemos la soberanía, ¿sí? La divinidad de Dios en nuestra vida. La primera reacción es ocupar nuestro lugar como humanos y adorar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 27 nos revela que después de que Moisés mencionó todo lo que él recibió de instrucción y lo escuchó el pueblo, vino una acción importantísima en todos ellos. Misma acción que debe de operar en nuestras vidas. Dice el versículo 27, la parte B. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo se inclinó y adoró. Cuando reconoces la soberanía y la divinidad de Dios, ¿qué es el hombre, verdad? Para oponerse a los planes del Señor. Y no puedes hacer otra cosa más que doblar rodillas, reconocerle, ¿sí? Humillarte delante de Dios, someterte a sus planes. Cuando haces esto, ¿verdad? Estás ejerciendo la fe porque estás reconociendo la soberanía de Dios, su divinidad, ¿sí? Operando en tu vida. Es la primera reacción. El pueblo se inclinó y adoró a Dios por lo que estaba haciendo, no por lo que iba a hacer, por lo que ya Dios estaba haciendo. Y dice el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Tal cual Dios les dijo, ellos lo acataron, lo obedecieron, tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Diligentemente, obediencia total, un estado de sumisión total y verdadera, un estado de adoración. No puedo hacer otra cosa más que someterme a Él y adorar por todo lo que Él está haciendo. Me encanta hacer preguntas a mí, ¿verdad? ¿Creemos tal maravilla de lo que Dios hizo por su pueblo de Israel, por lo que Dios sigue haciendo el día de hoy en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia? Si estuviéramos en esa situación, si estuviéramos participando de esos momentos, ¿creeríamos estas palabras después de estar más de 400 años habitando la tierra de Egipto y de vivir muchos años en esclavitud? ¿Creeríamos estas palabras? La voz de Dios ha hablado. La voz de Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Pero, ¿estás dispuesto a creer en Dios? ¿O estarías dispuesto a creerle a Dios? Son preguntas que retumban nuestra mente y nuestro corazón cuando leemos esta parte de la Escritura. Y dice el versículo 25, y también me encanta porque hay una promesa implícita. Recuerda una promesa de que ellos habitarán una tierra fructífera cuando ustedes habiten esa tierra prometida. Era una realidad que la habitarían, ¿sí? Lo que Dios promete se cumple. Y era totalmente una realidad que ellos habitarían la tierra prometida. Pero para ocuparla, para disfrutarla, era importante ejercer la fe para poder ver las maravillas de Dios.
Es importante ejercitar nuestra fe para poder ver las maravillas de nuestro Dios. Y es necesario creer que lo que Dios promete en verdad se va a cumplir. La versión Telea, cuando Moisés terminó de hablar, dicho de otra manera, los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Esta acción es la que nosotros debemos adoptar en nuestra vida. Y luego hicieron lo que Dios les había ordenado por medio de Aarón y de Moisés. Todo el pueblo, dice todo, se arrodilló delante del Dios verdadero y no solo se arrodilló, sino que adoró. Otra vez volvemos a lo mismo. No es hacer por hacer, doblar rodilla, agacharnos, sino el significado más profundo, reconociéndole como el Dios verdadero, todopoderoso, soberano y que actúa en nuestras vidas. Cuando crees y reconoces realmente quién es Dios en tu vida, cuando reconoces qué te ha prometido, qué hace el día de hoy por ti y qué hará por ti, no hay otra opción, ¿sí? No hay otra reacción. Tu vida reconoce su lugar y tu vida se somete y tu vida se adapta a esta condición de adorador, ¿sí? Toma la posición, la condición de adorador del que merece ser adorado. No hay otro, ¿sí? Y con él vamos a adoptar esta posición de adoradores, sumisos adoradores. Y esta condición de sumisión, adoptamos el plan de Dios, lo hacemos parte de nosotros y ejecutamos el plan con una fe verdadera, ¿sí? Llegamos a la obediencia y fíjense aquí lo importante, no por miedo. Debemos de llegar a la obediencia no por miedo, por amor, reconociendo quién es Él, por gratitud, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y el pueblo hizo tal como Dios le había indicado. Quiero pasar al punto número 3. Hemos hablado del llamado a la obediencia. Hemos hablado de ejercer la fe. Pero quiero cerrar con este tercer punto hablando de la protección por la fe y la obediencia, ¿sí? En otras palabras, es el resultado de el llamado a la obediencia y el resultado de ejercer la fe. ¿Qué vivieron? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué podemos disfrutar? La protección de Dios. Su gran amor por nosotros, su protección como resultado de una fe y de la obediencia. Vuelvo a mencionar, el tiempo de gracia había terminado y Dios ejecutó su plan que antes había mencionado. Verdaderamente sucedió la muerte de los primogénitos. Quiero ir al versículo 29 que dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y qué feo, hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Sí, otras versiones hablan de que había llanto total en todo Egipto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan en medio de mi pueblo ustedes y todos los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Jehová como ustedes lo han dicho. Tomen también sus ovejas y también nuestras vacas y como ustedes lo han dicho, váyanse y bendíceme también a mí. Esta es otra versión. ¿Sí? Y los egipcios apremiaban al pueblo, los apresuraban al pueblo, dándose prisa a echarlos que se fueran, porque decían, todos somos muertos. Finalmente, el Señor cumplió lo que estaba estipulado.
¿Pudo el faraón dejarlos ir antes? Pudo hacerlo. No quiso, endureció su corazón y el tiempo de gracia se terminó. Hubo llanto, hubo tristeza en todo Egipto. Murieron primogénitos, ¿sí? Inocentes, pero todo por el corazón endurecido de este faraón. Y finalmente los corrían, los apresuraban para que ya se fueran. Y los egipcios dieron todo cuanto les pedía el pueblo de Israel, oro, alhajas, vestidos, todo, y despojaron a los egipcios en aquel momento para salir de aquella tierra. Justo esa noche, no son coincidencias, justo esa noche, dice la escritura, se cumplían 430 años de que habían llegado a Egipto. Y esa noche del año 430 que estuvieron ahí, esa noche Dios les había dado libertad. Dice el versículo 42 en la versión TLA, toda esa noche, me encanta, toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Me encantó este versículo. Toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Versículo 51 en la versión Reina Valera. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Con qué terminamos aquí? El resultado de la fe y la obediencia fue la protección de Dios para con todo su pueblo. Resultado de la fe y la obediencia, Dios protegió a todo su pueblo toda aquella noche hasta que sacó a salvo a su pueblo. Ellos reconocieron a Dios como su único Dios, se arrodillaron y le adoraron, creyeron y su vida quedó protegida por el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios los protegió y no solo el ángel de la muerte pasó de largo, como leímos, sino que hemos mencionado que va más allá de solo pasar por alto, que solo pasar de largo, ¿sí? Los israelitas pintaron los marcos de sus puertas con la sangre del cordero, sí. Nos han enseñado que cuando el ángel de la muerte venía por las calles, recorriendo todo Egipto, al ver la sangre simplemente pasaba de largo, brincaba, ¿sí? O saltaba esa casa y se iba a la siguiente. Así lo hemos leído, así lo hemos aprendido, nos lo enseñaron, pero justo también la palabra en inglés que se tradujo acerca de la Pascua es Passover, y significa pasar por encima o saltar. Pero ¿a qué voy con todo esto para cerrar? En el idioma hebreo hay una imagen de protección paternal, de protección militar, que es más intensa, más profunda, que solo pasar de largo. ¿Sí? Y eso es a lo que quiero llegar para cerrar con esto. En el versículo 22 hay una indicación incluso muy, muy importante. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Sí? Otra vez vemos ahí, ¿no? Pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor. Ok, ¿a qué se refiere? Entrará, pasará, ¿sí? Para después no dejar que entre. Ok. Tiene que ver con que Él está dentro o a la puerta y no dejará pasar al heridor a la casa del israelita que había puesto esa señal, ¿sí? El verbo en hebreo es pasaj y este mismo verbo lo podemos ver en Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén, pasando
la salvará. ¿Sí? Y esa palabra pasaj, ¿sí? Pasando, no es tal cual brincándola. Aquí nos revela acerca de cómo que pasando la salvará, ¿sí? Y nos revela un significado más bonito. Intenté poner la imagen ahí en el fondo de pantalla y literal, tal cual como un ave cubre a sus polluelos con su propio cuerpo, hace un escudo, una coraza, es el mismo significado de pasaj. No es brincar, ¿sí? No es saltar, sino hacer un escudo corporal, en este caso humano, en los animalitos es corporal con sus alas, para proteger, ¿sí? Entonces, como tal, no significa ignorar de, ahí está el dintel, paso de largo, volteo para otro lado, salto de largo, significa flotar sobre algo, cubrir o hacer escudo. Y exactamente como un ave, en este caso una mamá o un ave macho, abre sus alas gigantes para cubrir su nido cuando viene un depredador o cuando viene un mal clima. De la misma manera, revela la escritura la manera en que Dios protege a los suyos cuando han ejercido la obediencia y la fe. Esa noche de Egipto, Dios no le dijo al destructor, sáltate esta casa. Dice aquí este versículo 22 que Dios mismo, ¿sí? Se interpuso para que el heridor de muerte no entrara, ¿sí? Cuando Dios vio la sangre en el marco de la puerta, Él mismo se paró en el umbral de la casa, abrió sus alas, pasaj, e hizo un escudo corporal con su propia presencia. Cuando el destructor intentó entrar, se topó de frente con el creador del universo, bloqueando la entrada. ¿Sí? Y literalmente se cumple el versículo 22 que el destructor no pudo entrar. El destructor entonces no saltó la casa, sino que rebotó, ¿verdad? Chocó contra el escudo de Dios. Qué bonito este significado más profundo que simplemente pasar de largo. ¿Sí? Y es así que nosotros vemos la protección y el amor de Dios cuando caminamos en fe y en obediencia, cuando realmente nos rendimos en sumisión y adoración a Él. Es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que seguir avanzando y comprendiendo y practicando en nuestra vida. Es pues así que Dios nos permite ver su protección y su amor cuando caminamos en fe y obediencia. Y repito, cuando nos rendimos en sumisión y adoración a Él. Sea así nuestra vida. Dios nos permita caminar. Dios nos permita creer. Dios nos permita confiar. Y después de esto, Dios nos permita ver el gran amor y protección que Él tiene para con nosotros. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que haya esta gran bendición en nuestra vida. Que Dios les bendiga.